Bendiciones a todos, amado pueblo de Cristo. El día de hoy, como lo prometido es deuda, vamos a ver esta enseñanza sobre evidencias que denotan que Caín realmente no era hijo de Adán, sino por el contrario, hijo del maligno, hijo del Nahash, hijo de Satanás, de Lucifer, hijo de la serpiente del jardín del Edén o del vergel del Edén, como lo presentan muchas traducciones. Sinceramente, al principio yo no creí que esto iba a ser necesario, no porque no quisiera, sino porque a lo largo de esta serie de enseñanzas, que valga la redundancia, se titula El Nahash y su maldita descendencia, pensaba yo que se habían aportado las suficientes evidencias bíblicas e históricas sobre este tema, pero veo que muchos todavía tienen dudas y vamos a ver realmente esto, porque sinceramente es algo muy preocupante, al menos para mí. Así que, por favor, le pido que tenga a la mano su escritura y algo en lo cual usted pueda hacer sus respectivas anotaciones. Vuelvo y repito, a pesar de la vasta cantidad de evidencias que estamos a punto de ver, necesito que usted abra su corazón. Realmente necesito que usted abra su corazón. Yo sé que la verdad que estamos a punto de ver no es algo tan fácil de digerir, pero es necesario. Para poder entender este tema sobre los Nahashim, primero que nada, como es obvio, necesitamos entender quién fue la serpiente del Edén, quién fue el Nahash. De lo contrario, todo lo demás no lo vamos a poder ni siquiera interpretar de la manera correcta. Para los hermanos que ya tienen conocimiento sobre el Nahash, que son antiguos en este canal, pueden adelantarse esta parte, pero yo sinceramente les recomendaría que no lo hagan. Así que por favor, vayamos al libro del Génesis, al libro del inicio, al libro del principio, al libro del Bereshit, a Génesis capítulo 3, verso 1. Génesis capítulo 3, verso 1. Dice así: pero la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que Yahvé Dios había producido. Hasta ahí. Vamos a enfocarnos en esta palabra serpiente, porque esta palabra serpiente o esta serpiente que nosotros vemos en este verso no es ninguna serpiente literal como la que tú y yo nos podemos llegar a imaginar. Esta palabra no hace referencia a una anaconda, a una boa, a una serpiente de cascabel, a una cobra, para nada. Esta palabra serpiente en el hebreo antiguo es Nahash. Esto significa ser resplandeciente, cuyo brillo es como el oro, sumamente pensante, astuto, un ser que concibe la autoridad e imagen de Dios, criatura silbante y andante. Ahora bien, esta palabra Nahash desde el hebreo tiene una raíz secundaria, la cual es Nachshon. Esto significa encantador, alguien que lleva a cabo encantamientos, por ende, alguien que lanza hechizos, que obra en sortilegios, un ser capaz de obrar mediante artes que se conectan a lo sobrenatural. Vamos viendo realmente quién es esta serpiente. Ahora bien, también esta palabra Nahash tiene una raíz primaria, la cual es Nakhash, lo cual significa susurrar al oído un conjuro mágico, individuo que es adivinador, agorero, hechicero, sortílego. Y de esta raíz primaria, Nakhash, viene o se produce una raíz secundaria, la cual es Nakharai o Nakrai, lo cual es bufador, individuo que resopla con ira, que manifiesta su enojo, alguien cuya expresión es de enojo o de enfado. Esto ya nos revela mucho de esta supuesta serpiente, entre comillas, que tentó a Eva. Ahora bien, qué interesante que todas estas cualidades, atributos, características que envuelven al Nahash son las mismas que literalmente envuelven a los Nahashim, la estirpe de Caín, a los cainitas, tanto del pasado como de la actualidad. Porque evidentemente los Nahashim,
los cainitas no fueron exterminados en el diluvio de la época de Noé. Ese es un gran error y un gran engaño que se le ha dicho a la iglesia. Por si fuera poco, todas estas características, cualidades y atributos son los mismos atributos que rodean al querubín caído, es decir, a Satanás, a Lucifer. El Señor lo reprenda. El mismo texto sagrado nos presenta que nuestro adversario es este Nahash que tiene intimidad sexual con Eva. Yo sé que este alimento es fuerte, pero es necesario. Y es una gran desgracia realmente que muchos mal llamados pastores que conocen esta verdad, que tienen información acerca de este tema, engañan a sus ovejas. Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 2 dice: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. ¿A quién prendió? A aquella serpiente antigua. Esta serpiente no era una serpiente literal a las que tú y yo conocemos en la actualidad. Era una criatura humanoide, reptiloide, resplandeciente, un nivel por debajo del hombre y a la misma vez superior en el área del pensamiento. ¿Por qué no era una serpiente literal? Bueno, número uno, porque las serpientes literales ya se arrastraban sobre la tierra. La misma maldición que Dios le da a la serpiente lo pone en manifiesto, pues vemos que Dios le dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Si esto fuera una serpiente literal, no tiene sentido que Dios le maldiga a que se arrastre sobre la tierra, porque ya debería de hacerlo. Es como si Dios en la actualidad le dijera a un ser humano: te maldigo a que veas por tus ojos. Señor, eso ya lo hago. Te maldigo a que camines con tus pies. Eso ya lo hago. Te maldigo a que hables por tu boca. Ya lo hago, Señor. La maldición pudiera ser: te maldigo a que hables por tus codos, que camines con tus ojos, que hables mediante los dedos de tus manos. Número 2. La segunda parte de la maldición dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta palabra simiente en el hebreo es sera, en el griego es esperma. En ambos significa espermatozoide, linaje, descendencia de individuos, descendientes. Pero también vemos que dice que pondrá enemistad. Una enemistad es una relación de enemigos que procede de una amistad. Antes de la caída, la comunidad de los Nahashim tenía una estrecha relación de amistad con los primeros padres de la humanidad, es decir, con Adán y con Eva. La comunidad de Nahashim, por si fuera poco, había sido aprobada como algo bueno, pues Dios mismo, nuestro Dios creador, las había hecho. Génesis capítulo 1, versículos 24 y 25 ponen manifiesto lo siguiente: y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, animales salvajes, animales del campo y serpientes. Y fue así. Y Dios hizo animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra según su propia especie, y vio Dios que era bueno. La palabra serpientes que vemos aquí en Génesis capítulo 1 viene del hebreo remes o remes. En ambos casos significa reptil, aquello que se mueve, reptil, y ojo aquí, o cualquier otro animal que se mueve velozmente. Entonces, cuando vemos en la escritura la palabra serpientes en el capítulo 1, hace referencia efectivamente a serpientes literales, pero también va a algo más de ahí. La raíz primaria, de remes o remes, de donde viene serpientes en el hebreo antiguo, es ramás, lo cual significa deslizarse suavemente, ser vivo que corre, corretea, que trepa, que se mueve con gran astucia, agilidad y velocidad. Vemos aquí a raíz del escudriño
que sí hace referencia, como lo he mencionado, a una serpiente literal, pero a su vez va encubierto otro ser, pues ¿qué serpiente literal puede correr? Porque para correr se necesitan patas en los animales y pies en los seres humanos. Una serpiente carece de ello. Por si fuera poco, vemos que también significa que puede corretear velozmente. ¿A quién corretea? ¿Con quiénes está correteando? Y que puede trepar con gran agilidad, con gran astucia y con gran velocidad. Una serpiente literal no te hace esto. Veamos también otras características de esta serpiente, entre comillas. Veamos otras características del Nahash. Al leer y estudiar de la manera correcta el capítulo 3 del Génesis, nos damos cuenta que la serpiente es muy superior al resto de animales dentro y fuera del vergel del Edén, del jardín del Edén. Por ejemplo, punto número 1, la serpiente, entre comillas, el Nahash, logra perfectamente hablar con Eva. De manera sorprendente, entiende todo lo que Eva argumenta. Número 2, podía ver. Punto número 3, podía escuchar. Punto número 4, tenía la capacidad de pensar. ¿Qué se necesita realmente para pensar? ¿Te has puesto tú a pensar en ello? Punto número 5. Esta supuesta serpiente percibe el tiempo y la naturaleza del tiempo, es decir, el pasado, el presente y el futuro. Dice Génesis capítulo 3, la serpiente dice a Eva, con que Dios os ha dicho, pasado, no moriréis, presente, mas sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal, futuro. Otro punto muy importante, el Nahash percibe la existencia de Dios. Tenía conocimientos del bien y del mal, porque recordemos que le dice a Eva, ¿sabe Dios que cuando probéis de él, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal? Como una serpiente, si se supone que era literal, iba a saber qué era el bien y el mal. Muchos han argumentado con tal de no creer en esta verdad bíblica que aparentemente esta serpiente ya sabía del bien y del mal por el pecado y podría parecer a simple vista como algo lógico. El problema es que en el contexto de Génesis capítulo 3 aún no se daba la caída. En este verso la caída todavía no se había producido. La tierra no estaba bajo maldición. También la serpiente hace ver a Dios como un mentiroso, pues le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán como dioses. Es decir, pone de manifiesto como si Dios fuese un ser mentiroso. Además de percibir a Dios, percibe también a otros dioses, es decir, a otros seres espirituales. La serpiente, entre comillas, tiene conocimiento del huerto, es decir, acerca de botánica. Sabe cómo está ubicado el Edén y el jardín del Edén. En otras palabras, tiene conocimientos de geografía. Por si fuera poco, el Nahash, esta supuesta serpiente, ya contaba con experiencia en el área sexual, experiencia que ni Adán ni Eva tenía. Recordemos que en los dos capítulos anteriores al capítulo 3 del Génesis, uno de los mandatos de Dios al terminar por completo su obra fue que todo reptil, serpiente, animal del campo, animal salvaje, bestia, ave de los cielos y criaturas marinas produjeran frutos de su misma especie, es decir, que se multiplicaran mediante la intimidad sexual para poblar la tierra, los cielos, y la profundidad de los mares. Ahora bien, de manera más profunda, vemos en el verso 1 que se nos menciona que la serpiente era astuta. Esta palabra astuta en el hebreo antiguo es Arún o Aurán. En ambos casos significa prudente, avispado, cuerdo, sensato, perspicaz. Ahora, de Arún, que se traduce como astuta, hay una raíz primaria, la cual es
Orén o Aurón. Estas dos significa mañosa o mañoso para obtener algo, manipulador, manipuladora para conseguir lo que se desea, lo que quiere, presentarse ante otro u otra meramente desnudo o desnuda en el sentido literal, es decir, en el sentido sexual. ¿Por qué una supuesta serpiente se ha de presentar desnuda ante Eva? Cierto es que en la actualidad, debido a la cultura un tanto loca que se vive en muchas redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, mucha gente tiene la costumbre, la mala costumbre de hecho, de ponerle ropa a sus animales. Pero ningún animal nace con suéter, amigo mío. Ningún animal, por muy bonito que sea, te va a nacer con un pantalón o con una chamarra. Así que como por qué una serpiente se presentaría desnuda frente a Eva. Vemos que también la serpiente le dice a Eva, no moriréis. Y esto tiene un gran peso, porque en el contexto del pasaje no se habla de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Y esto es más complicado, ya que, ¿cómo sabía el Nahash que Eva no moriría en el sentido espiritual? ¿Cómo una serpiente va a conocer que tú no has de morir en el sentido espiritual? Así como esto, hay muchas otras evidencias de lo sucedido entre el Nahash y Eva. Hubo una inmoralidad sexual, una mezcla de genéticas entre la mal llamada serpiente y Eva. Esto queda evidenciado en otros pasajes del Nuevo Testamento. Un ejemplo sobre esto lo encontramos en palabras del apóstol Pablo hacia su hijo amado en la fe, Timoteo. Acompáñeme por favor a Primera de Timoteo capítulo 2 verso 14. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 14. Dice así, y Adán no fue engañado, sino la mujer fue quien, seducida, se hizo culpable de transgresión. Vamos a volver a leer el texto. Y Adán no fue engañado, sino la mujer fue quien, seducida, se hizo culpable de transgresión. Hay que escudriñar y estudiar este pasaje. Vamos a hacer 3 anotaciones claves, porque en este pasaje hay 3 palabras claves o textos claves. Los más antiguos en el canal saben perfectamente qué significa esto a nivel teológico. Las palabras que quiero que usted por favor anote es la palabra seducida, culpable y transgresión. Seducida, culpable y transgresión. Ahora vamos a enfocarnos en la primera, seducida. Si la mujer fue seducida, es decir, si Eva fue seducida, tuvo que haber un seductor. En este caso, el Nahash. Un seductor simplemente es alguien que seduce, alguien hermoso, irresistible y sobre todo necesita saber cómo seducir. El problema es que seducir, a su vez, significa engañar con maña, inducir al mal con suavidad, conducir por el mal camino, cautivar el ánimo carnal. Esto nos comprueba lo que realmente ocurrió, además de que evidencia nuevamente que no fue una serpiente lo que causó la caída. Pero continuemos. La segunda palabra clave, culpable. En muchas traducciones, esta palabra culpable la sustituyen por una palabra envuelta. Es decir, en vez de decir se hizo culpable de transgresión, algunas Biblias dicen y se encontró envuelta en transgresión. Ya sea que en su Biblia aparezca la palabra culpable o envuelta, es lo mismo. Desde el término griego antiguo que se utiliza en esta palabra, significa o denota estar en una posición baja de reposo al momento de una relación. Estar en una posición baja de reposo al momento de una relación.
aquí es donde se pone lo interesante, porque de este término griego antiguo nacen un sinfín, bueno, no tan literal, pero nacen muchas raíces secundarias de este término. Por ejemplo, nace el término secundario enfutos, lo cual significa injertado o injertada, implantado o implantada. También nace otra raíz enfubos, alarmado, un estado de alerta, atemorizado, espantado. Se obtiene también la raíz secundaria enfanes, que significa manifestar. También la raíz secundaria entuo, que significa escupir a alguien o sobre alguien. Ahora, lo interesante es que de esta última, entuo, que significa escupir a alguien o sobre alguien, automáticamente lo relacionan con otra raíz primaria que es enantios, lo que significa antagonista, oponente, adversario, contrario, es decir, escupir al antagonista, escupir sobre el oponente, sobre el adversario, sobre el contrario. Por si fuera poco, la primera raíz que vimos, que es enfutos, se une, se relaciona, con la raíz primaria enancalizomai, que significa abrazar, estar abrazado o abrazada, tomado o tomada de los brazos por otro. Y por último, yo sé que quizás no está entendiendo del todo, pero ahorita vamos a ver. Por último, la última palabra clave, transgresión, lo cual viene del griego parábasis, que significa violación o infracción. De aquí se obtiene una raíz, dos raíces secundarias, que es parabaino, que significa violar un mandato o quebrantar un pacto. ¿Cuál es el pacto que se rompe entre un hombre y una mujer? El pacto del matrimonio. Eso fue lo que hizo Eva. Eva quebrantó el pacto del matrimonio que tenía con Adán al seducirse, al fornicar, porque esa es la palabra correcta, al fornicar con esta serpiente, con el Nahash, con el mismo Satanás, con Samael, como algunas otras Biblias lo traducen. ¿Cuál es el mandato que se viola? El del matrimonio. Por si fuera poco, Eva también en un sentido espiritual ya había violado el mandato que Dios les había dicho. No comáis, no le toquéis para que no muráis. Ahora bien, de este término, de esta raíz parabaino, se desprende otra raíz que es parábates, que significa violador o transgresor. Si nosotros logramos unir todas las definiciones de estos términos que son utilizados por el apóstol Pablo, el texto desde su escritura original nos está diciendo lo siguiente: y Adán no fue engañado, sino la mujer, es decir, Eva, quien fue descubierta tomado de los brazos del oponente, del Nahash, en una posición baja al momento de la infracción, mientras quebrantaba el pacto matrimonial. Al ver a Adán que la mujer, Eva, era injertada, manifestó un estado de alarma, un estado alarmado, de espanto. La mujer, Eva, se hizo culpable de la transgresión y Adán, escupió al oponente, al Nahash. Vemos que aquí la palabra o lo que se nos revela es que Eva fue injertada. Hubo un proceso de injertación. Hubo un proceso para poder injertar. En otras palabras, esto de injertar significa trasladar una parte del cuerpo a otra. Trasladar o colocar una fracción de la semilla. Semilla no debemos de olvidar que en hebreo es cera, en griego es esperma, una parte del semen, del espermatozoide. Colocar una fracción del semen, de la semilla, del espermatozoide a otro o a otra sin llevar su propio riego sanguíneo. Así fue como se produce realmente el nacimiento de Caín. Ahora,
Vemos también, si nosotros no nos olvidamos, que dos de los últimos raíces que acabamos de ver es entuo y enantios, escupir al antagonista, al oponente, al adversario. Y en este caso fue Adán el que hizo esto al Nahash. Pero ¿qué representa realmente escupir a alguien? Escupir a alguien representa faltar el respeto a otro individuo, humillar a otro. Pero antiguamente esto simbolizaba colocar una maldición amarga a otra persona o a otro individuo, a otra criatura. Esto se relaciona mucho con lo dicho en Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. Dijo pronto Yahvé Dios a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás tú entre todas las bestias, animales salvajes y animales del campo. Te arrastrarás sobre tu pecho y comerás el polvo todo el tiempo de tu vida. Pongo pues perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza, y tú le has de morder el calcañar. Una gran maldición cae sobre la serpiente por haber hecho que Eva tropezara, que quebrantara el pacto matrimonial que tenía con Adán. Para finalizar con el escudriño de este capítulo 3, vemos también otras características muy importantes que nos expanden más la vista de lo que realmente pasó. ¿Cuál fue el pecado? ¿Por qué se produjo la caída de nuestros padres? Número 1. Al momento que Adán y Eva pecan, rompen el mandato de Dios. Pero lo primero que hacen es cubrir sus zonas íntimas. Por si fuera poco, Adán trata de justificarse ante Dios diciendo: te he escuchado con tus pasos en el jardín, y temeroso porque me encuentro desnudo, he preferido yo esconderme. Aquí hay unas cosas a considerar. ¿Cómo es posible que la caída de los padres de la humanidad haya sido mediante un árbol literal, y lo primero que afecta es la desnudez de ambos? ¿Cómo es posible que la caída de los primeros padres de la humanidad haya sido mediante un supuesto árbol literal, y lo primero que les afecta es la desnudez, es su sexualidad? Muchos han dicho: hermano, pero es que en parte tiene lógica, porque el pecado en sí es que Adán y Eva tuvieran sexo. Eso es una gran mentira. ¿Quién te ha dicho eso? En el capítulo 2 no debemos olvidar que se nos menciona que a Adán y a Eva ya se les había encomendado multiplicarse para llenar la tierra. ¿Cómo se iban a multiplicar? ¿A base de besos y abrazos? No lo creo. En el verso 6 de dicho capítulo dice la propia escritura que el árbol tentaba el apetito. Ahora bien, lo curioso es que en toda la escritura Dios te revela mediante su amor y su gracia que ninguna tentación proviene de Él, sino del mundo de las tinieblas y de aquel que lo dirige, es decir, de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Dios puede, y en determinados momentos de tu vida te pondrá a prueba. De la prueba a la tentación hay una gran diferencia, como no te lo puedes imaginar. La prueba se basa en forjar el carácter del individuo, en darle una lección mediante experiencias difíciles. La prueba muchas veces es utilizada por Dios para volver a tener una relación cercana del individuo con Él. Pero sobre todo, la prueba, hermano mío, siempre tendrá más de una salida, asegurando la victoria. Por otra parte, el objetivo final de la tentación es hacer caer al individuo, colocarlo en burla, vergüenza, humillación. La tentación, en palabras simples, busca que tanto el hombre como la mujer pequen a la vista del Cordero Santo. Esto en ningún momento lo hace Dios, porque si el árbol y su fruto tentaban, ¿qué te da a entender eso? El mismo salmista David dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que rechaza, que vence, que conquista, que permanece firme a la tentación, porque luego de esto vendrá Dios y le colocará, le pondrá, le ha de premiar con gran corona de victoria. Nos damos cuenta de qué es lo que realmente pasó. ¿Cuál fue el pecado por el cual nuestros padres cayeron?
Parte de la maldición consiste en que habrá enemistad perpetua entre ambos linajes. Es decir, habrá odio, ira, contienda, violencia entre ambos linajes. Si el pecado fue haber comido el fruto literal de un árbol, como muchos dicen, ¿qué sentido habría para colocar una maldición tan dura y fuerte entre ambos? Ya que hasta para maldecir, Dios es justo, pues Él es justo juez. Un gran problema es que si tomamos todo esto de manera literal, no tendría para nada de sentido las palabras del propio Mesías expuestas en Lucas, ya que el propio Mesías, el propio Yahshua, usa un lenguaje simbólico para hablarnos sobre esto. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 10, verso 19. Lucas capítulo 10, verso 19. He aquí, yo les otorgo autoridad para que aplasten serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les dañará. Si tomáramos los pasajes anteriores a Lucas de manera completamente literal, nos enfrentamos a un gran dilema en este pasaje, ya que en las primeras dos partes del verso 19 vemos la autoridad que Dios le da a sus siervos fieles, a los verdaderos creyentes. Otorga autoridad para aplastar sobre serpientes y escorpiones. Si tomáramos estos versos literalmente, tendríamos que admitir que antes que estas palabras fueran pronunciadas de la misma boca del Mesías, nunca antes nadie tenía la autoridad y la fuerza de aplastar a serpientes y escorpiones, cosa que es no solamente ilógica, sino también absurda, ya que antes de estas palabras por parte del Mesías, como es obvio y evidente, ya muchos hombres en el pasado habrían aplastado a serpientes y escorpiones literales. Por lo que aquí hay un sentido más amplio, un sensus plenior, un sentido más profundo. Esta palabra aplastar, ¿sabes realmente qué significa? Esta palabra aplastar, en muchas versiones se translitera, se traduce como la palabra hollar. Esto en el griego viene del término pateo, que significa hollar, pisar, pisotear, golpear, degollar, golpear con un arma o de manera fatal, herir, aguijonear como el escorpión, proveer a otro una golpiza con gran violencia. Esa es la autoridad que tú tienes en contra de estos descendientes. Déjate de tonterías y de cosas tan absurdas como, hermano, no debería de hablar así. Los descendientes de Caín son hijos de Dios también. Hace poco en este canal me encontré con un comentario tan pero tan absurdo. Hermano, no hable así, por favor. Hay que orar por los descendientes de la serpiente. Ellos han sufrido mucho. Yo voy a orar por ellos. Que Dios se apiade de ellos. ¿Qué estupidez es esa? ¿Qué tontería tan grande es esa, hermano? Esta es una guerra. Son tus enemigos. Dios mismo ya te dio el permiso, te dio la autoridad. La autoridad que Dios nos da no es una violencia poca o sutil, sino por el contrario, una violencia extrema a interpretación de muchos. Este tipo de violencia contra una serpiente literal no tendría sentido. ¿Por qué razón tú le tendrías que dar a una serpiente literal una gran golpiza con violencia? ¿Golpearla, degollarla, pisotearla? Cristo habla aquí en el sentido espiritual, ya que gran parte de los Nahashim evidentemente fueron exterminados por Josué, por el rey David y, como es obvio, por el gran diluvio de la época del patriarca Noé. Con esto cerramos la explicación profunda del capítulo 3 del Génesis.
Por supuesto, al exponer estos temas, yo sé que siempre hay una contraparte. En este caso, al exponer este tema, o misterios como algunos le han titulado, muchos toman estas enseñanzas como basura, como mentira, como blasfemia, como porquería, inclusive como herejía, de acuerdo a lo que se relata en Génesis capítulo 4, verso 1. Y por supuesto, tenemos no solamente una respuesta, sino muchas, que realmente lo de Génesis capítulo 4, verso 1, no lo tendrías que tener en cuenta. En el sentido de que, bueno, es que la Biblia dice que Adán conoció a Eva y ésta parió a Caín. Entonces Caín es hijo de Dios. ¿Ya vio? El pastor es un mentiroso, es un hereje. No, para nada. Vamos a ver realmente qué es lo que expone la Escritura. Vamos ahí. Génesis capítulo 4, verso 1. Tú tienes que entender que estos pasajes, quien no logra detectar esto, realmente está muy perdido en esta información bíblica. La Escritura muchas veces fue adulterada y sigue siendo adulterada por los escribas. Escribas que casualmente son los eneos. Los eneos son los miembros de la tribu de Caín, los descendientes de Caín que portan el linaje del Nahash, hijos del maligno, genéticamente y espiritualmente. Génesis capítulo 4, verso 1 dice: conoció Adán a su mujer, la cual a su vez concibió y parió a Caín, diciendo: he alcanzado por gracia de Yahvé un varón. Hasta ahí. Efectivamente debemos de tener en cuenta que la palabra conoció, que vemos al comienzo del verso, en el hebreo original es la palabra yada, lo cual va ligado a conocer de manera profunda, comúnmente ligado al área sexual. Es decir, que aquí hubo sexo, intimidad sexual. Hicieron el amor. La Biblia Peshitta aramea y la Nueva Traducción Viviente te lo dice de manera literal, por lo que aquí la Escritura te está diciendo lo siguiente: Adán y Eva tuvieron intimidad sexual, a su vez Eva concibió y parió a Caín. Ahora, el problema es que muchos malamente han malinterpretado este pasaje y lo entienden así: si Adán tuvo intimidad sexual con Eva y ésta parió a Caín, quiere decir que Caín es hijo legítimo de Adán. Fin. Qué manera pero tan mediocre de escudriñar las Escrituras. La Escritura no dice eso realmente. Déjame presentarte algunas evidencias. Número 1, en la primera versión de la Reina Valera de 1909, en la primera versión, no en la segunda, ni en la tercera, ni en la que se lanzó el año pasado, ni la del 2012, ni la letra ampliada, en la primera versión literal de la Reina Valera de 1909, en el pasaje que vimos anteriormente sobre Pablo hacia Timoteo, dice: y la mujer fue seducida sexualmente por la serpiente. Adán no fue engañado, mas sí Eva, a quien la serpiente atrapó por medio de la seducción, y fue envuelta esta en transgresión. Número 2. En toda la Escritura, Caín no aparece en la lista genealógica o en la lista de descendientes de Adán. Pero tampoco Adán aparece en la lista genealógica de Caín como su padre. Cierto es que Abel no aparece tampoco en la lista de descendientes de Adán. Y aquí unas personas interpretan esto de una manera tan fatal diciendo: bueno, es que si no aparece Caín y tampoco aparece Abel, quiere decir que los dos son hijos del diablo. No. Abel no aparece en la lista de descendientes de Adán porque ya se encontraba muerto. Tú podrás decirme: ¿y eso qué tiene que ver? Es bien sabido desde la historia, antropología, al igual que las costumbres de las primeras épocas patriarcales, que los hijos principales, si habían muerto, no se les incluía en la lista de descendientes. Por esa razón es que Abel no aparece en la lista genealógica de Adán.
Por si fuera poco, recordemos que Abel fue sustituido por Seth, el tercer hijo de Adán y Eva. Alguien muchas veces objeta en contra de esto y dice, no, pero es que hermano, por muy muerto que esté el hijo, tiene que aparecer ahí. Yo te puedo comprender, porque ciertamente tú estás viendo estas listas genealógicas o estos árboles genealógicos como se conocen en la actualidad con tu interpretación de la época actual. Pero tienes que acordarte que tu interpretación no tiene que forzar la escritura. El texto de Génesis capítulo 4 y las listas genealógicas de Adán y de Caín, ¿cuándo fueron escritas? ¿El año pasado? No intentes comparar tu percepción de listas genealógicas de la cultura tan depravada de la actualidad a lo que se tenía hace 6.500 años aproximadamente. Para escudriñar la escritura tienes que sumergirte en realmente el contexto de la época. Punto número 3. Abel tampoco figura en la lista genealógica de Caín como su hermano. Punto número 4. El mismo Espíritu Santo nos revela que tanto a nivel espiritual como genético hay hijos de Dios e hijos del maligno. Primera de Juan capítulo 3 verso 10 al 12 dice: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque esta es la anunciación que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahora bien, quiero por favor que usted me acompañe. De entrada vemos que nos es revelado que en la tierra existen hijos de Dios e hijos del diablo. Esto es a nivel espiritual y genético. Muchos han interpretado estos pasajes como si el apóstol Juan solamente hablase de manera espiritual, y es un problema, porque aun si dijéramos que estos pasajes son a nivel espiritual, tendríamos que admitir que Adán era el mismo Satanás, pues en el verso 12 se nos confirma, no como Caín, que era del maligno. Veamos por favor la primera parte del verso 12 y profundicemos en esto. No como Caín, que era del maligno. Tres palabras claves que usted tiene que notar. La palabra como, la palabra era y la palabra maligno. La palabra como viene del griego katos, que significa semejante, conforme, exactamente, a la medida, directamente. La palabra era viene del griego ané, que significa apartado o apartada, morar, moraba, recibía, ardía, atado, bautizar, ser bautizado, hablaba. Y la palabra maligno viene del griego ponairos, que significa estar fatigado, maldad, adolorido, agonía y miseria que acompañan a la verdad. En otras palabras, aquí se nos revela lo siguiente: no como Caín, el cual era directamente, conforme, semejante, exactamente a la medida de Satanás. Este fue apartado y atado al maligno. Con este moraba y hablaba, y por él fue bautizado. En el griego recordemos que la palabra era también significa bautizar, ser bautizado. No podemos decir que fue bautizado por Dios, ya que Dios mismo le colocó una fuerte maldición. El mismo Caín sale voluntariamente de la presencia de Dios. Sale de la poca y nula relación que tenía con el Rey de Reyes, y nunca más se nos muestra en la Escritura que éste tuviera el ánimo de regresar con el Altísimo. No podemos decir que fue bautizado por Abel, porque Abel ya se encontraba asesinado por sus propias manos. Tampoco podemos decir que fue bautizado por el patriarca Adán, ya que deberíamos aceptar entonces, vuelvo y repito, que Adán era el maligno. Cuestión que definitivamente no tiene nada de lógica. Cierto es que Adán cayó, pero incluso en su naturaleza caída buscó al Santo de los Santos, pidió perdón y mostró frutos de verdadero arrepentimiento,
cosa que Caín en ningún momento hizo. Y el mismo Mesías te dice a ti, el Hijo solamente hace aquello que le es enseñado por el Padre. ¿Quién le enseñó a Caín la maldad? Más importante aún, ¿a quién bautizó Caín? Recordemos, la palabra era en el griego, que significa ané, también significa bautizar. ¿A quién bautizó Caín? ¿Te has puesto a preguntar? Caín bautizó a sus dos hijos, bueno, a su hijo, y en la ciudad que fundó, Enoc. Tanto la ciudad como su hijo. La palabra Enoc, el nombre Enoc, significa dedicado a, entregado a, iniciado en. Si ni el hijo ni la ciudad fueron dedicados al servicio del Cordero Santo, ni tampoco fueron entregados para la obra del Rey de Reyes, y tampoco fueron iniciados en los estatutos, mandatos y justicia del anciano de días, ya te has de imaginar a quién fueron dedicados, a quién fueron entregados y en qué fueron iniciados ambos, tanto el hijo de Caín, al igual que la ciudad que fundó. Ya hemos visto antiguamente que las mujeres que se unieron a los ángeles, de donde vienen los gigantes, ¿de dónde fueron obtenidas? De la ciudad de Enoc. ¿Y quiénes estaban ahí en la ciudad de Enoc? Mujeres cainitas, mujeres que portaban el linaje maldito de la serpiente. A Caín mismo le acompañó gran agonía y miseria. Esto lo vemos desde que le es colocada la maldición por parte de Dios, y el mismo Caín se queja por el severo castigo que le da. Número 5. Aún si lo mencionado anteriormente en el punto 4, es decir, en lo que acabamos de escudriñar, no te basta, basta con retroceder un verso atrás y nos daremos cuenta de la magnitud del tema que se expone en Primera de Juan. Es Juan humanamente hablando, pero espiritualmente movido por el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿La simiente de quién? La simiente de Dios. Simiente en hebreo, sera, en griego, esperma. La simiente, el linaje, la semilla, es un descendiente o un remanente. De esta palabra simiente se obtienen dos raíces secundarias. La raíz espeiro, que significa sembrador, sembrar, alguien que ha sido sembrado. Y la raíz espao, alguien sacado de una generación, sacar. ¿Sacado de qué generación? Sacados de la generación de Seth, que portan el linaje del hombre, un remanente del primer hombre, Adán, descendientes de Seth, descendientes de Adán. La misma palabra nacido que vemos dos veces en el verso corrobora esto. Nacido del griego genao, que significa nacido, engendrado, dado a luz, alguien que ha sido parido, alguien que salió en proceso regenerado o regenerada, que fue procreado o procreada. También se obtiene una raíz primaria, que es genos, que significa familia, parientes, salido de una familia, proveniente de parientes. ¿De quiénes somos provenientes? De Adán y de Seth, sacados de un linaje humano, sacado de una generación que está al servicio del Cordero Santo. Alégrate, amigo mío, porque no portas el maldito linaje de los Nahashim. Han habido muchas mezclas, sí, es verdad, pero yo ya expuse cómo saber quién es hijo de Caín, quién porta la genética de Caín. Y si estás aquí y aceptas esta verdad, siéntete alegre. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El trigo está dispuesto para el reino, pero la cizaña está dispuesto para ser quemado en el fuego. Las ovejas son benditas, los cabritos son malditos.
Alábale que Él vive, amigo. Gloria y alabanza sean a Él. Ese es el poderoso Rey al cual servimos. Número 6. La misma vida de Caín y de sus descendientes te ejemplifica que claramente no son descendientes de Adán, sino de la serpiente, del Nahash. Cuando Dios maldice a Caín, lo condena a ser errante. Además que le menciona que por mucho que trabaje la tierra, ésta no volverá a darle fruto, por lo que Caín muy probablemente se dedicó a algo más, muy probablemente a la herrería, ya que el nombre o la palabra Caín desde el hebreo significa herrero. Así que el mismo nombre de Caín puede ser un símbolo de aquello a lo que se dedicó. Caín portaba gran conocimiento, ya que recordemos que logró fundar una ciudad, la ciudad de Enoc. Muchos sugieren que aquí empleó su conocimiento en la rama de la herrería, mientras que los descendientes de Adán sencillamente se dedicaban al pastoreo de ovejas. El comentarista y doctor Alfred Edersheim menciona que la ciudad que fundó Caín, o sea, la ciudad de Enoc, sirvió como los primeros fundamentos del reino en el cual gobierna el espíritu de la bestia, el espíritu del anticristo. Por si fuese poco, toda la descendencia de Caín apuntaba solamente a la codicia de los ojos y a la codicia de la carne. Al escudriñar la hermosa palabra santa, fácilmente detectamos que toda la cultura y civilización del linaje cainita, del linaje de los Nahashim, fueron dirigidas sin Dios, no solamente porque eran hombres impíos, sino también porque se llevó a cabo con independencia de Dios y en oposición a los grandes propósitos que Él tenía para con el hombre. Tú comparas la vida del linaje de Caín y te das cuenta que es la misma basura que caracteriza a todos los pueblos, naciones y tribus paganas de la antigüedad como del presente. Los descendientes de Caín son muy importantes también. ¿Te has puesto tú a pensar realmente quiénes eran los descendientes de Caín? No me los digas por nombres. Bueno, hermanos, Lamec, Yabal, Yubal, Naama, Tubal Caín. ¿Quiénes eran realmente estas personas? Tenemos en primer lugar efectivamente a Lamec, quien tomó para sí 2 mujeres. En otras palabras, a nivel histórico tenemos al primer polígamo. A este mismo le nace Yabal, quien fue padre de pastores y de aquellos que moraban en cabañas. Es decir, que el pastoreo en manos de Yabal lo convirtió en un negocio. El hermano de Yabal, Yubal, fue el padre, el maestro de aquellos que tocan la flauta y la cítara. Tenemos por otra parte a Tubal Caín, otro herrero, ya que fue forjador de toda herramienta de cobre, bronce y de hierro. Caín y su descendencia tenían conocimiento, riqueza y experiencia en artes musicales y en el arte de trabajar los metales. Todo esto se vincula directamente con la serpiente, ya que la serpiente también representa el conocimiento, la sabiduría y la experiencia. Antiguamente por sumerios y acadios ya conocían a Satanás Lucifer. El Señor lo reprenda, solamente que con otro nombre, el cual es Enki. A este supuesto Dios se le conocía también con otro título, que era el Señor de la Tierra. Casualmente muy parecido al Señor del Bosque para los druidas y para los celtas, de quien también ya se habló en este canal. Satanás, sustentaba el conocimiento, las técnicas de trabajo mediante los metales, al igual que el de la arte musical, por lo que aquí nos damos cuenta que Satanás, Lucifer, Enki, es el que patrocina a Caín y a sus descendientes, mientras que los descendientes de Seth o bien eran pastores de ovejas o solamente trabajaban la tierra, en otras palabras, eran agricultores. Número 7. Contamos también con las explicaciones autoritarias de los textos oficiales, mayor o popularmente conocidos o nombrados como los Targum. ¿Qué son los Targum, hermano Donay? Los Targum eran explicaciones oficiales de la Torá. Originalmente eran escritos en idioma caldeo y arameo.
Estos textos eran para el beneficio de aquellos hebreos, judíos, israelitas que parcialmente o completamente habían dejado de entender el idioma hebreo. Recordemos que esto ocurrió muchas veces porque el pueblo de Israel era entregado, era llevado en cautiverio entre tribus y naciones, pueblos, países paganos, inconversos, mundanos, y muchas veces los israelitas adquirieron de estas naciones a las cuales eran llevados cautivos toda la manera religiosa y otros dioses. El Targum de Jonatán en Génesis 4:1 dice lo siguiente: y Adán conoció a Eva, su esposa, quien fue preñada por el ángel Samael, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y él, Caín, fue como los seres celestiales y no como los terrenales. Y ella dijo: he adquirido un hombre con aquel que pertenecía al Señor. El Targum Onkelos en Génesis 4:1 dice: Adán conoció a su esposa Javá, quien había deseado al ángel Samael, y ella concibió a Caín. Y ella dijo: he adquirido un hombre, y añadió haber concebido de su esposo Adán a sus gemelos, incluido a Jabel, es decir, a Abel. Qué interesante que en ambos Targum mencionan a Samael. ¿Quién es Samael? Muchos piensan que Samael es el veneno de Dios, el ángel supuestamente de la muerte, lo cual es falso. Samael solamente es otro nombre o epíteto más de Satanás, Lucifer. Para los judíos, en cuestión del vulgo, piensan que Samael es el príncipe de los demonios. En la tradición rabínica, Samael es el demonio de la tormenta. Muchos otros le adjudicaron como el Dios supremo del trueno. ¿No te recuerda algo eso, el Dios del trueno? Zeus para los griegos, Thor para los nórdicos, Techús para los hurritas, Baal Hadad para los fenicios y a los cananeos, el dios Sek para los egipcios, el dios Braham para los armenios, el dios Evielturdos para los tarasianos, el dios Tlaloc para el pueblo azteca, y así la lista sigue. Muchos rabinos llegaron a la interpretación de que Samael, montando una serpiente, fue hasta donde estaba Eva y la sedujo. En el gran diccionario demonológico se cuenta que su compañera, la compañera de Samael, es Lilith, otro pedazo de estiércol fétido de quien ya se habló también aquí en el canal. Samael y Lilith aparentemente tienen relaciones sexuales y procrean cientos de demonios. Estos rigen la violencia y la destrucción. También Samael es aquel que causa la desolación y la ruina. Hay una contraparte desde el tiempo antiguo, el cual asegura que Samael es el hijo de Satanás, siendo así Satanás el rey excelso del infierno y Samael el príncipe excelso del infierno. Lo curioso del caso es que tanto Samael, Lucifer, Baal, Baalzebú, Belzebú, Enki, Thor, etcétera, 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 están fuertemente conectados con Saturno. Qué coincidencia tan grande que tanto a Saturno como a Lucifer se les asocia como estrellas y estrellas del alba. A Lucifer literalmente en la gran cantidad de Biblias inglesas se le titula Lucifer Morning Star, Lucifer estrella de la mañana. Un dato interesante es que la ciudad de Roma era originalmente conocida como Saturnia o la ciudad de Saturno, la ciudad del dios Saturno, la ciudad entregada a Satanás, quien también es Baal, otro epíteto de Satanás. Fue del vulgo romano de donde procede la Saturnalia, una fiesta que muchos a día de hoy siguen practicando, incluso los supuestos grandes creyentes. Saturnalia, por si no lo sabías, en la actualidad es tu gran estúpida Navidad. Bienvenida a la Navidad, hermano. ¿A qué le estás dando la bienvenida realmente? Investiga realmente qué era la Saturnalia, compara Saturnalia con Navidad y te vas a dar cuenta de qué es lo que realmente llevas en manifiesto cada vez que practicas esta costumbre pagana.
En los grandes diccionarios ocultistas, Saturno fue de suma importancia para los druidas, para los celtas, pero también para la religión de Mitra. Los cartagineses y todas las culturas antiguas le ofrecían al dios Saturno, Baal, Satán, Luzbel, Lucifer, el príncipe de la potestad del aire, el dios de este siglo, y así como se le conocen, sacrificios humanos de niños, un acto cruel que desgraciadamente aún no ha desaparecido entre diversas culturas, sectas, grupos y religiones. Y lo más triste de esto es cuando una mujer, entre comillas, creyente, con aires más de cristiana que de creyente, abandona el camino de Dios y nada más porque necesita de algún favor, va y entrega a sus hijos a manos de Satanás, a manos de Saturno, a manos de Samael, a manos de Baal. Este misterio de los Nahashim no es, con todo respeto, no es misterio. El problema es que el ser humano de la actualidad está tan, pero tan, con todo respeto, distraído e idiotizado en cosas sin sentido que ni se da cuenta cuando los medios le bofetean con la verdad. Sobre este tema de los Nahashim han hablado satanistas, luciferianos, masones, francmasones, actores de Hollywood. Han hecho películas, series, caricaturas, videojuegos que probablemente tus hijos o incluso tú han jugado y ni te has dado cuenta. Cosas que tú tomas como, bueno, es ciencia ficción, es mitología, hermano. La sociedad secreta de la época de Marcos habló sobre ellos. La secta de los Caballeros de la Orden del Sol menciona lo siguiente sobre Samael. Acerca de Samael, a quien seguimos y también conocemos como la serpiente del Edén, como Iblis, Caligastria, Luzbel, Lucifer, muchos no tienen conocimiento sobre este. Muchas sectas anteriores a la nuestra dicen que Iblis era el guardián de este planeta en el mundo antes de Adán, lo que nosotros a nivel teológico aceptamos como el mundo preadamita o el mundo preadámico. Nuestros conocimientos en la orden son de carácter confidencial. Sin embargo, en ocasiones nos admiramos, puesto que muchos pastores, como son llamados por el pobre vulgo que siguen al Altísimo, saben bien que Samael fue el que tentó a Eva y la sedujo hasta que tomó el derecho de aquel al cual éste pertenecía. Samael, a quien seguimos, es la serpiente del Edén, y en su idilio con Eva procreó a Caín. Este fue el primero de muchos, quien fue una mezcla entre dos razas, pues aquellos seres fieles a Samael tomaron a mujeres terrestres y se unieron a ellas. El producto de la unión de estas razas resultó en aquellos a quienes muchos conocen como dioses y otros como semidioses. El fruto de estos aún perdura en este siglo, pues su ADN es único. Ellos malograron todo un proceso de evolución planetaria. Dice, antes de despedirnos de esta nota, es bueno que las tontas ovejas duerman y que aquellos quienes las guían sean cerdos buscando sus propios intereses, pues así los chacales de la noche logran devorarlas. Palabras no dichas por mí, sino por Víctor Salazar, el líder tercero de la Orden de los Caballeros del Sol, a las 12:15 de la madrugada en un domingo 22 de abril de 2018. Dando inicio nuevamente a un conjuro maligno donde querían manifestar, por decirlo de alguna manera, a los Nahashim. Hermano, esto es tremendo. Regresando a los Targum, tanto el Targum de Jonatán como el Targum Onkelos, nos dicen ambos que Eva había deseado a Samael. La palabra deseado obviamente viene del término desear.
Desear a su misma vez significa aspirar a la posesión, disfrute o conocimiento de una cosa, expresar deseo por cumplir una orden, querer o anhelar que acontezca o no algún suceso. Qué interesante lo que Eva manifiesta hacia Samael, Satanás, Lucifer, serpiente del Edén, Nahash. De aquí obtenemos otro argumento a favor de que Caín era hijo de la serpiente, ya que en el capítulo 3 del Génesis, en medio de las maldiciones que Dios coloca a la serpiente y a Eva, además de la enemistad que hubo, hay y habrá entre ambos linajes, vemos que específicamente en el verso 16 de dicho capítulo, Dios le da una orden a Eva. Dice, y tu deseo será para tu marido, y él señoreará sobre ti. Si el pecado fue literalmente comer un fruto literal por parte de un árbol, ¿qué sentido tiene que Dios le diga a Eva que su deseo sería para Adán? ¿Cómo una mujer puede comparar el deseo por probar un fruto literal con el deseo por probar a su marido? Honra de Dios es encubrir un misterio, mas la honra de reyes y de príncipes es indagarlo. Salomón, tercer rey de Israel, hijo de David. ¿Por qué se compara a Lucifer y a su linaje con las serpientes? ¿Por qué se compara a Lucifer y a su linaje con las serpientes? Porque las serpientes con su siseo no producen agrado, sino por el contrario horror y miedo, al igual que este linaje que con sus manipulaciones y su sed de sangre producen pavor entre la grey humana. En las culturas precristianas, las serpientes eran veneradas ampliamente, pues su veneno, su mirada y la sagacidad las hacían ser criaturas enigmáticas, además de que se creía que las serpientes eran aquellas que portaban y compartían técnicas, conocimientos y sabiduría, nada diferente a como muchos las tienen a día de hoy. La serpiente es un animal astuto que con su lengua, sus labios, sus vueltas y revueltas se introduce fácilmente en todas partes, enfoca su objetivo, se arrastra sutilmente hasta alcanzar a la presa y extender su veneno hasta dar muerte al ser humano. Esta es la viva imagen de aquel que en la Escritura es llamado la serpiente antigua y sus descendientes. Pero no te preocupes, porque por mucho que la serpiente antigua pueda oponerse contra ti, yo estoy aquí para decirte que el poderoso león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores, ha aplastado a toda serpiente. ¿Hay más textos que evidencian el linaje del Nahash en las Escrituras? Por supuesto que los hay. Y te los voy a decir. Ahora, antes de decírtelos, te invito por favor a que los escudriñes. No a que los leas. No a que los contemples. Escudriña estos pasajes. Interprétalos, entiéndelos, compréndelos, indágate y escudriñalos. Si solamente vas a ir a leer, ni le busques, no lo vas a entender realmente. Los textos en donde se nos evidencia el linaje de la serpiente son estos. Deuteronomio capítulo 7, verso 1 al 6. Deuteronomio capítulo 20, verso 16 al 18. Esdras capítulo 9, versículos 1 al 2. Salmos capítulo 106, versículo 34 al 42. El libro de Génesis en el capítulo 3. Génesis capítulo 4, verso 1. Génesis capítulo 4, versos 17 al 22. Números capítulo 11, verso 4. Mateo capítulo 3, verso 1 al 12. El libro de los Jueces capítulo 1, verso 16. Primero de Crónicas capítulo 2, verso 55. Jeremías capítulo 8, verso 8. Proverbios capítulo 30, verso 19 y 20. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 14.
A esto, por favor, agrégale la primera versión, si te es posible conseguirla, de la Reina Valera del año 1909. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34. Mateo capítulo 25, verso 41. Mateo capítulo 7, versos 17 al 20. Primera de Juan capítulo 2, verso 16. Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43, Juan capítulo 8, verso 44, Juan capítulo 8, versículos 40 y 41, Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 20. Jueces capítulo 20 versículos 12 y 13, el libro de Abdías capítulo 1 verso 3, Jeremías capítulo 49 verso 16, el libro segundo de Reyes en el capítulo 2 versos 18 al 24 y obviamente todo lo que hemos expuesto hasta el momento y lo que falta. Acerca de la descendencia del Nahash, contamos también con las ilustraciones antiguas que las culturas postdiluvianas tenían para representar la caída del huerto del Edén. Hermano, por favor, despierta. Ten cuidado, por favor. Porque en la actualidad muchos Nahashim están dentro de las iglesias. No para adorar a Dios, obviamente. Esto ya lo expuse en una enseñanza anterior. De labios cualquiera puede decir, Cristo, yo te amo. Muéstralo. Fácil es decir, Señor, Señor, ten misericordia de mí. Pero esas palabras con un fruto podrido no van de la mano. Quiero darte unos textos antiguos que demuestran la simiente del Nahash. Los Targum, como es evidente ya los vimos, el Targum Onkelos y el Targum de Jonatán. En los apócrifos de Juan dice, ahora hasta el día de hoy, las relaciones sexuales continúan debido al jefe Arconte, el cual plantó el deseo sexual en aquella que pertenece a Adán. Y él produjo a través de un coito las copias de los cuerpos y él las inspiró con su espíritu falso. En la Biblia Kolbrin dice, el flujo fétido profanó a la mujer, dando como resultado una entremezcla incompatible, pero no es todo. Enfermedades y náuseas también se están generando desde los fermentos de la implantación impura. El Talmud judío en el Yehamot 1036 dice, cuando la serpiente copuló con Eva, él la infundió con la lujuria. El protoevangelio de Santiago menciona lo siguiente, José se enojó demasiado y dijo, Jehová mi Dios me dio una virgen y no la he mantenido a salvo. ¿Quién es pues el que la ha atrapado? ¿Quién ha hecho este mal en mi casa? ¿Y cuándo contaminó a la virgen? Oh Dios mío, ¿no es esta pues la historia de Adán que se repite en mí? ¿Cómo es que aquel, en la hora que él daba gracias, vino y encontró a Eva sola y le engañó? ¿Así también ha sobrevenido a mí también en esta hora? Las generaciones de Adán, dice, 8 veces desde nuestra salida del jardín, la luna se había hecho nueva. Cuando le nació un hijo a mi esposa, nosotros nos alegramos de esta llegada y en el 8º día se lo dediqué al Señor. Lo llamé Caín porque dije, hemos adquirido un varón por parte del Señor. Sin embargo, el rostro de Caín no era semejante al nuestro, parecía tener la marca de los demonios sobre él, aunque esto no fue claramente visible para el ojo exterior. El Evangelio de la Cena Secreta menciona lo siguiente, de esta manera el diablo ocultó su mal por lo que ellos no conocieron su engaño. Sin embargo, el diablo se metió en el cuerpo de la serpiente maligna y sedujo a aquella que tenía la forma de una mujer y extendió sobre su cabeza el poderoso deseo del pecado y sació a Eva con su deseo corporal mientras ella atendió a la cola de la serpiente, a la cola de la serpiente, lo cual sugiere el pene. Esa es la razón por la que los seres son llamados los hijos del diablo
y niños de la serpiente, porque ellos sirven a la voluntad del diablo, que es su padre, y le servirán hasta la consumación de este siglo. Ahora tú te das cuenta por qué cuando Dios mandaba a Josué, a David, a Moisés y a otro patriarca a luchar, siempre se profetizaba y se les decía de esta manera: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, no tengáis piedad, eliminad a todos, desde el más joven hasta el más viejo, incluso a los niños de pecho. Lo que tienes que hacer es llegar a la tierra y destruirlos violentamente sin la más mínima gota de compasión. Y ahí va la gente: ay no, pues qué mal, ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios de amor, sea tan violento? El Dios del Antiguo Testamento es otro. No, no sabes lo que estás diciendo. Te falta escudriñar la Escritura. Muchos dicen: ay no, hermano, es que yo no puedo con esto porque Jesús es un Jesús de amor. Y usted se acuerda de los egipcios, lo que Faraón le dijo a Moisés: ¿qué Dios es este que incluso manda a matar a niños? ¿Tú sabes quiénes eran realmente los egipcios? ¿Sabes quién fue el padre fundador del pueblo egipcio? ¿Sabes por qué ellos tenían una grande adoración a los reptiles? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Sabes en dónde están cimentados las creencias de Egipto? El Evangelio de Felipe dice lo siguiente: ¿qué nobleza es esto? En primer lugar, el adulterio entró en vigor después del asesinato, y él fue engendrado en adulterio, pues era el hijo de la serpiente, así que se convirtió en un asesino, al igual que su padre, y mató a su hermano. De hecho, cada acto de coito sexual, el cual se ha producido entre aquellos diferentes el uno del otro, es adulterio. Joven que me estás escuchando, ten cuidado con la mujer que quieres. Cuerpo bonito y palabras bonitas, pero no sabes realmente de quién es. Y eso también aplica para las mujeres. No te dejes llevar solamente por poemas, por frases, por piropos, por frases poéticas. El tipo puede tener 60,000 cuadritos en el estómago, pero al final con un maldito linaje no creo que te vaya a servir de gran bendición. Quiero dar otras 2 evidencias antes de dar por culminado esta enseñanza. En los Estados Unidos hubo un caso muy particular allá por el año de 1934, al cual le titularon el caso de los hombres serpientes, aunque otros también lo llegaron a conocer como el caso de la ciudad de serpientes. Esto se llevó a cabo en Los Ángeles, un 29 de enero del año de 1934. Los Angeles Times reportó una noticia de primera plana, la cual alarmó a ciertos lectores. En dicho artículo se mencionaba el avistamiento de ciertos seres similares al hombre, pero extraños en sí mismos, al igual que los planos de cierta ciudad subterránea, que para indagar en dicha ciudad se apoyó cierto hombre en la última tecnología de aquella época para hacer más fácil la búsqueda y evidentemente la excavación. Cuando lo logran, se dan cuenta en aquellos túneles que dicha ciudad fácilmente tenía la capacidad para albergar como mínimo a 25,000 personas. Schofield, el nombre del hombre que llevó a cabo toda esta investigación, tenía un instinto que le advertía de que podía toparse con algo malo, y a menudo que él, junto con otros mineros y geólogos que lo acompañaban, iban descendiendo, es decir, iban bajando en esa ciudad, no podía creerse lo que sus ojos observaban. La ciudad tenía la pinta de que no había sido elaborada por humanos, además de que habían muchas estatuas de seres con aspecto reptiloide. Habían 37 planchas
doradas con un lenguaje no leíble en el cual se cree que se narraba la historia de dónde provenía esta raza. Shuffle, impresionado, decidió pedir un permiso para que él, junto con sus mineros y geólogos, pudieran explorar más a profundidad dicho lugar. Él logró obtener el permiso. Desgraciadamente, luego de que el periodista que los acompañaba tomó la decisión de publicar la noticia junto con las fotografías que habían tomado de la ciudad, de sus túneles, de sus columnas, sus estatuas y los 37 tablas doradas, la Fiscalía de Los Ángeles decidió quitarle el permiso y dicho lugar quedó clausurado para siempre. Ahora bien, casualmente, un mes después de negarle el permiso a este hombre, Shuffle, junto con el grupo de geólogos y mineros que lo acompañaban a aquella investigación, según la policía, fueron desaparecidos de manera totalmente misteriosa e incluso hasta la actualidad no se sabe qué ocurrió. Muchos investigadores estadounidenses pertenecientes al pueblo creyente, verdaderos cristianos que están dispuestos a dar su vida con tal de saber la verdad, han afirmado que Shuffle no fue desaparecido, sino que por el contrario fue torturado hasta matarlo para que la verdad sobre estos hombres serpientes, que para nosotros son los Nahashin, no fuera descubierta. Los indios nativos americanos dicen que hay una raza ajena al ser humano a la cual ellos llaman los Budalquiago, los hombres serpientes. Otra evidencia más es la tabla esmeralda. No sé cuántos han escuchado acerca de ella. Según fuentes oficiales afirman que estas tablas fueron escritas por el dios Thoth, un rey sacerdote atlante que también fundó una colonia en Egipto. Dicen que fue Thoth el constructor de las pirámides y en Grecia se le conoció como Hermes. Otras leyendas afirman que estas tablas fueron escritas por Enoc. El único problema es que este Enoc no es el Enoc, siervo de Dios, sino el Enoc por parte de Caín. Otros dicen que fueron escritas por el dios Sek, o sea, es el mismo Satanás. No está muy clara realmente la autoría de este hallazgo, pero Maurice Doreal, el encargado de traducir estas tablas en el año de 1925, no tuvo el permiso para publicar la totalidad sobre estos textos. Aún así, esto ya nos pone en manifiesto la simiente de la serpiente. En la tabla número 8 de estas tablas esmeralda dice lo siguiente: hablo de la antigua Atlántida, hablo de los dioses del reino de las sombras, hablo de los venideros hijos de las sombras, salieron de la gran profundidad, llamados por la sabiduría de los hombres de la tierra con el propósito de conseguir gran poder. En el pasado remoto, antes de que la Atlántida existiese, los hombres de entonces eran los que hurgaban en la oscuridad, usando magia oscura, llamando a los seres desde la gran profundidad debajo de nosotros. Entonces entraron en este ciclo. Eran seres amorfos, de otra vibración, y existieron ocultos para los hijos de los hombres de la tierra. Solamente con sangre podían formar un ser. Solamente a través del hombre podían vivir en el mundo. En épocas pasadas fueron derrotados por los maestros, empujados a descender al lugar de donde habían venido. Pero algunos se quedaron, escondidos en espacios y planos desconocidos por el hombre. Vivían en la Atlántida como sombras, pero a veces aparecían entre los hombres. Cuando se ofrecía sangre, entonces vinieron a vivir entre los hombres. Esto obviamente no tiene nada que ver con la escritura, pero es una evidencia a nivel histórica, antropológica. Así que gracias de todo corazón por haber prestado sus oídos, por haber prestado el tiempo. Cristo los bendiga grandemente. Fue un honor para mí estar aquí con ustedes. Nos vemos hasta la siguiente enseñanza. Bendiciones a todos. La era de la humanidad se eclipsará para siempre. ¿Qué dijiste? La humanidad se eclipsará para siempre.
Es la segunda vez que oigo eso esta noche, así que o compartes tus ilusiones con un general o... ¿Por qué no me cuentas al respecto? Hace tiempo, antes de escritura, antes de ciudades, el futuro del hombre era incierto porque estaba en guerra con Ofidia. ¿Ofiquera? Serpientes que caminan como hombres, adoradores de la luna. Después de años de lucha, Hombre iba ganando. Muchos Ophidians muertos, eliminados. Neces, Jonan, Dota, Archatar, Notch, Flecha, Litchor, Grieve.